Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos. En el programa de hoy analizamos los desafíos que enfrenta nuestra América Latina, su relación con los Estados Unidos y los escándalos del presidente Donald Trump con Patricio Zamorano, analista político y director ejecutivo de Infoaméricas.info. Patricio Zamorano, una cálida bienvenida al programa. Como siempre, un tremendo placer estar aquí en Telesur contigo, Jorge. Patricio, en días recientes, el senador por la Florida, Marco Rubio, dijo en una declaración en un programa de radio que Estados Unidos debería considerar una intervención militar en Venezuela y dice que podría justificarse en base a la seguridad nacional. ¿Tu reacción? Yo te diría que eso es una infamia un poco para toda la historia de América Latina, ¿no? Yo creo que pese a toda la polarización que ha habido en el continente en esta última etapa, no hay ninguna duda que hay un consenso clarísimo. No más intervenciones militares o no militares, clandestinas o públicas de los Estados Unidos en América Latina. No se lo deseamos a ningún país, ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro. Entonces yo te diría que las declaraciones de Marco Rubio están totalmente equivocadas, van contra la moral democrática del continente. Abrir la puerta a una intervención militar de los Estados Unidos en América Latina es abrir la puerta a una historia de dolor que se supone que América Latina ya viene recuperándose desde hace muchos años. Entonces sugerir algo como así, yo te diría que debería ser de una condena política histórica y no aceptarlo. Ningún líder ni de base, ciudadano de base de América Latina debería estar contento con ese tipo de declaraciones. Y el embajador de Estados Unidos ante la OEA, estamos hablando de Carlos Trujillo, hizo declaraciones también en días recientes y aquí menciona varios elementos. Dice que respecto a Venezuela, todas las opciones están sobre la mesa y dentro de las opciones sobre la mesa, él mismo hace referencia a que el presidente dijo que estaba sobre la mesa posiblemente la intervención militar. También menciona que las FARC y el ELN, las FARC, ya grupo guerrillero disuelto, pero él dice que las FARC y el ELN entran y salen de Venezuela y también dice en su misma declaración de que hay narcotraficantes en la frontera con Brasil y puede haber una guerra entre los narcotraficantes y los guerrilleros, lo mismo puede ser en la frontera entre Colombia y Venezuela, es decir, hay tres elementos. También, ¿qué piensas de estas declaraciones? No hay ninguna duda, Jorge, que lo que se está intentando armar es justamente un tipo de escenario que de alguna forma directa o indirecta se pueda justificar como que afecta a la seguridad de los Estados Unidos. Por eso que estamos viendo todas estas declaraciones que son supuestamente aisladas, pero que no cabe duda, Jorge, que corresponden a un escenario de militarización justamente para justificar una posible intervención en Venezuela. ¿Intervención militar? Intervención militar o intervención clandestina. Hay que recordar que nuestro continente tiene historia de ese tipo de intervenciones, de campañas sucias mediáticas, de guerra económica. Entonces esto no es nuevo. Es lamentable que pese a todo lo andado durante todas estas décadas en que ha costado mucho la reconstrucción democrática en el continente, todavía estemos hablando de este tipo de intervenciones militares. No hay ningún país de América Latina que se lo merece. Hay situaciones de derechos humanos graves en el continente. En este momento está el caso de México, está el caso de la frontera de Estados Unidos con México, donde se están separando a familias, donde hay un tema de violaciones al derecho humanitario graves, en que se separan niños de sus padres. Está todo el tema del escándalo tremendo de la pobreza en Brasil. Hay muchos temas de derechos humanos fundamentales donde no se habla de intervención militar. Y defensores de derechos humanos en Colombia, el promedio matan uno cada 2 días. Y recientemente todavía el promedio es mayor. O sea, hay una crisis también del respeto de derechos humanos. Fuerte. Y en México también. Acuérdate que en México están, aparte de los costos civiles de vidas humanas tremendamente grave, se asesina a periodistas cada semana, ¿no? Entonces ahí, en ese sentido, hay un doble estándar. ¿Por qué tanto centrarse en el tema de Venezuela cuando hay otros casos fundamentales? Habría que meterlos a todos, integrarlos a todos, pero no se hace. Ese ejercicio de democratización de la crítica no se hace, y ese es un tema grave. Justamente, a propósito de estas declaraciones de Marco Rubio, a propósito del embajador de Estados Unidos, Carlos Trujillo, ante la OEA, ha respondido el embajador de Venezuela ante Naciones Unidas, estamos hablando de Samuel Moncada. Él denuncia que Estados Unidos, dice, quiere una guerra entre latinoamericanos
y califica las declaraciones del embajador Trujillo como una línea, es decir, una especie de sugerencia, una orden para una guerra contra Venezuela. Él habla que quiere Estados Unidos, según él, que nos peleemos entre nuestros países latinoamericanos y que después que se termine esa guerra, los méritos por salvar a no sé quién se los tuvimos a Estados Unidos. ¿Qué piensa de las declaraciones del embajador Moncada? Es decir, ¿Estados Unidos está incentivando la idea de lanzar una guerra contra Venezuela? Yo te diría que lo más lamentable, Jorge, es que se había avanzado, especialmente desde todo el tema de la revolución bolivariana, se había avanzado en lo contrario, en procesos de integración. Surge UNASUR, surge antes el Grupo de Río, y todo el tema de la CELAC, que yo diría que fue un avance importante en ese viejo sueño bolivariano de unir al continente, incluso entre países bajo gobiernos de punto de vista totalmente distintos. Pero yo te diría que mientras estaba vivo el presidente Chávez, hubo una conciliación entre todos los países de América Latina, tanto de derecha, de centro y de izquierda, de generar una unidad continental. Lo que hemos visto en este último año es totalmente lamentable. Pretender que esta comunidad de América Latina se enfrente unos a otros, inspirados por un tema de ideología desde los Estados Unidos, una guerra económica, una guerra mediática, yo diría que le hace pésimo al continente. ¿Cuándo América Latina va a entender que necesita su soberanía de la influencia de los Estados Unidos, que nos va mejor incluso cuando Estados Unidos no está interviniendo de manera activa? Yo creo que eso es una falta de respeto enorme a pueblos que han elegido a sus gobernantes. Nos gustarán o no nos gustarán esos gobernantes, pero hay que respetar esos procesos democráticos, aunque haya crisis interna. Argentina ahora está en una crisis tremenda, una crisis económica gravísima, y se está llegando a temas bancarios que van a provocar sufrimiento en la población. Nuevamente viene exactamente lo mismo que se le criticaba a la izquierda antes. Ahora está Macri, gobierno de derecha, haciendo exactamente lo mismo. No hay un llamado a guerra contra el gobierno de Macri. Entonces no hay ninguna duda que hay un doble estándar en este sentido continental, ¿no? Recientemente el nuevo presidente de Colombia, Iván Duque, anuncia que se retira Colombia de UNASUR. Por otro lado, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, le está pidiendo a UNASUR que le devuelva el edificio que se construyó en la mitad del mundo para darle otros fines. ¿Qué quiere decir? ¿Que la integración latinoamericana está quedando o ha quedado? ¿Dónde y por qué? Exactamente, yo te diría que es grave y estamos, yo creo, siendo testigos del desmantelamiento del proceso de integración. ¿Pero quién está atrás? ¿Quién lo motiva? ¿Quién lo estimula? No hay ninguna duda que una América Latina dividida ayuda a los intereses de los Estados Unidos. Hay que recordar que la influencia de los Estados Unidos viene aminorándose poco a poco. Hay otros actores importantes ahora, está el tema de China, por ejemplo, está la Unión Europea, hay una relación sur-sur, ¿cierto?, con África. Entonces, efectivamente, Estados Unidos, yo diría que hay un establishment dentro de este país que está bastante preocupado por el hecho de que América Latina se estaba organizando, había situaciones reales, concretas, de unidad. Influencia. Exactamente, entonces yo diría que es una respuesta un poco a esta idea de que debe haber una hegemonía económica, social e ideológica desde los Estados Unidos. Yo creo que América Latina venía avanzando muy bien en esta última década, la pobreza viene bajando fuertemente, no nos afectó tan fuertemente el tema de la crisis económica. Entonces, claro, estas muestras de independencia yo diría que son preocupantes para un establishment conservador de los Estados Unidos que aún considera a América Latina como el patio trasero, ¿no? Y precisamente el martes de esta semana se decidió que fuera en Quito, que se produjera una reunión de 12 países de América Latina para evaluar la situación de los migrantes en Venezuela. ¿Qué está pasando con Ecuador? ¿Qué papel está jugando? Yo diría que Ecuador no entendemos qué está pasando. Yo creo que no tiene absolutamente nada que ver con los valores de la Revolución Ciudadana, que fue extremadamente exitoso en el caso del expresidente Correa. Hay que recordar que esa revolución sacó al país de las sombras, un país lleno de inestabilidad, con una cantidad enorme de presidentes en pocos años. 7 presidentes en 10 años. Así es, y Correa con su revolución ciudadana pacífica basado en el apoyo electoral hizo un cambio radical en el país, y yo te diría que la gente eligió a Moreno con cierta base moral con respecto a esa revolución
ciudadana. Y estas últimas medidas que tú estás nombrando, yo diría que rompen con ese espíritu un poco, ¿no? ¿Por qué no se hace una reunión, la misma reunión, para analizar la grave crisis humanitaria de inmigración en la frontera de México con los Estados Unidos? Ahí hay un tema gravísimo, todavía tenemos cientos de niños que no están con sus padres y el continente no reacciona de la misma forma, ¿no? Y también te digo de que dentro de Colombia, hay un país de 50 millones de personas, hay 7 millones de desplazados, el mayor número de desplazados internos de un país en el mundo, además de Siria. Es un tema que está afectando a por lo menos 1 de cada 5 colombianos, que estos desplazados fueron a parar a los barrios marginales de todas las grandes ciudades de Colombia y que están viviendo en situaciones caóticas de alta vulnerabilidad y que merecerían, como tú decís, eventualmente la atención de toda la región y no la registran los radares. Y hay más similar, acuérdate los millones, algunas cifras hablan de 5 millones de colombianos viviendo en Venezuela y que fueron recibidos por la Revolución Bolivariana y que se les aceptó, se les integró, se les dio una identidad legal. No se habló de crisis humanitaria en esa época, entonces nuevamente surge la frase doble estándar, ¿no? Te invito a hacer entonces, Patricio, una pequeña pausa. De Infoaméricas.info tiene la relación del gobierno del presidente Trump con nuestra América Latina. Ya volvemos. Continuamos hablando con Patricio Zamorano, director ejecutivo de Infoaméricas.info y analista político. Patricio, el presidente Donald Trump sigue insistiendo con el tema del muro, sigue denodando, sigue degradando y denunciando a todos los mexicanos como violadores, todos como si fueran miembros de las pandillas, es decir, poniéndole el temor, el miedo de que todos los inmigrantes, por asociación los latinoamericanos todos, son una amenaza. ¿Cómo es hoy la relación del presidente Trump con América Latina, que mandó además a algunos de sus más altos funcionarios a recorrer la región, algo que no pasaba en mucho tiempo? Sí, claro, yo te diría que lamentablemente para Donald Trump ha ido clarificando un poco los niveles profundos de racismo y de xenofobia frente a los inmigrantes. Ya no es algo indirecto, ya no es una sugerencia develada. Él claramente ha puesto en la palestra una agenda anti-inmigrante total. Cada semana hay medidas nuevas contra inmigrantes, se está incluso afectando, y eso es algo que quizás en América Latina no se entiende mucho. Se está afectando incluso la ciudadanía de latinos y de ex inmigrantes que ya están totalmente legalizados o que tienen su residencia permanente, pero incluso gente que ya es ciudadana por años. Se está investigando sus pasados para encontrar algún tipo de imperfección en o sea, un pelo en la leche, proceso. A ver si en el trámite hubo algo que fue irregular para sacarle de ciudadanía. Así es. Temas administrativos, no estamos hablando de crímenes. Efectivamente, si alguien cometió un crimen, obviamente tiene que pagar por eso, pero ya siendo ciudadano, incluso si comete un crimen, está cometiendo un crimen como ciudadano de los Estados Unidos. Lo que se consideraba sagrado, que es la ciudadanía y el proceso de ciudadanía de los Estados Unidos, un país formado por inmigrantes que tiene esta cultura de la ciudadanía sagrada, justamente por haber sido fundado, formado culturalmente y políticamente por inmigrantes, está ahora afectando a esa propia ciudadanía. Entonces, yo te diría que estamos cayendo específicamente con el tema de las familias y la separación de los niños, estos 500 niños que todavía están perdidos. Estamos desde cayendo, hace meses ya a esta altura. Yo diría que estamos cayendo ya a un tema de bajeza moral, que la gente lo siente. Yo diría que Donald Trump, especialmente a través de su esposa, se dio cuenta de lo crítico en cuanto a su imagen, de lo que estaba provocando. Acuérdate que la esposa de Donald Trump se expresó en contra de la separación de los niños. Yo te diría que incluso como una forma de intentar suavizar o resolver una crisis humanitaria infame y que no se puede defender. Entonces yo diría que Donald Trump está preocupado por su imagen en cuanto a eso, y el tema de inmigración yo diría que en el total de la población de los Estados Unidos se está convirtiendo en un tema sensible. El tema de los niños separados de las familias es la verdad indefendible, ¿no?
En el caso del resto de relaciones económicas, por ejemplo, con América Latina, vuelve después de muchos años el Fondo Monetario Internacional a la Argentina aplicando recetas. La agencia AFP dice, vuelve la austeridad a la Argentina, es decir, mientras se le bajan los impuestos a los ricos, hay que cerrarse el cinturón al resto de la población. Quiere reducir los ministerios a la mitad. Eso significa despidos masivos de gente que no necesariamente van a encontrar trabajos. Es decir, vuelve la receta que vimos en otras décadas en América Latina aplicada desde el gobierno de Trump. Así es, si se pretende aplicar el mismo cúmulo de recetas de los años 90, entonces el futuro es bastante claro. Va a ser un fracaso enorme porque ya se intentó aplicar y sorprende volver a los mismos estándares. Yo diría que Donald Trump en ese sentido, su relación con América Latina es bastante diluida. Yo diría que él no tiene claridad, no creo que sea prioridad para nada. Él tiene otro tipo de agenda, quiere ver hacia adentro, verse el ombligo de la cultura blanca de los Estados Unidos. Cualquier cosa que esté fuera de eso no tiene ninguna prioridad. Ha criminalizado la relación ideológica con México, por ejemplo, que es un aliado importante de los Estados Unidos. No solo México, incluso Canadá, que es su socio importante, también está siendo afectado por temas aduaneros. La renegociación de los costos. Exactamente. Entonces yo te diría que con América Latina, la verdad es que me atrevería a decir que en buena hora que Donald Trump no tiene una claridad de agenda con el continente, porque el continente tiene sus propios problemas, tiene su propia cultura y nuevamente históricamente nos ha ido mejor cuando Estados Unidos interviene menos en nuestros asuntos continentales. Sí, el gran chiste es que no existe un golpe de Estado en Estados Unidos porque no hay embajada de Estados Unidos adentro de este país. Pero hay un tema en cuanto a la performance de Donald Trump. Y hay una encuesta reciente de la cadena ABC con el Washington Post, algunos números. El 60% está en contra del manejo de la gestión de Trump, el 29% a favor. La mitad está de acuerdo de que se le inicie un juicio político. 2 de cada 3 piensan que debe seguir la investigación de Robert Mueller sobre la trama rusa que podría estar relacionada con su campaña. Es decir, del punto de vista de aprobación, ¿cómo ves tú la gestión? No hay ninguna duda, y eso es lo que no se entiende mucho desde América Latina, ¿no? Donald Trump es el peor presidente evaluado de la historia contemporánea de los Estados Unidos. Fue el peor candidato evaluado también en cuanto a índice de favorabilidad durante la campaña. Entonces, todas las encuestas concuerdan en que el estilo Trump no es una revolución, no es una nueva forma de hacer política que la gente apoye, al contrario, hay un repudio, y yo diría ya ni siquiera político, yo te diría, uno lo percibe aquí en Washington, tú y yo que estamos permanentemente aquí en la ciudad, se percibe un rechazo moral de la población. Hay un tema, incluso gente de derecha o gente conservadora, incluso gente del Partido Republicano, congresistas del partido, saben perfectamente a qué nos estamos enfrentando. Entonces, incluso han habido voces, están surgiendo voces ahora de la comunidad médica que tienen dudas sobre la salud mental del presidente Trump, que no es una locura. Hay que recordar que Ronald Reagan, que para el tema histórico fue un buen presidente para los valores conservadores, ¿no? Al final de su mandato tenía Alzheimer y eso se supo después. La conducta de Donald Trump en política exterior, en política interna, es contradictoria, cambia cada día, comete unos errores tremendos con su propio sector de derecha. Entonces, la verdad es que va creciendo lo que se percibe como una crisis moral importante y ahora judicial, porque ahora Donald Trump está entrando su nombre dentro del sistema de cortes como protagonista de crímenes, como pasó con su abogado Cohen, que confesó que Donald Trump lo obligó o participó en el pago a estas mujeres para evitar un escándalo sexual durante la campaña. Entonces ya estamos entrando incluso a un tema judicial que es bien peligroso para Donald Trump. Ahí está, porque ahora entra en la figura legal de co-conspirador sin ser nombrado de un delito que es pagar dinero para silenciar gente, y ese dinero interviene también en las reglas de financiación de campañas, o sea, que habría cometido directa o indirectamente cometido, por decirlo de alguna manera, delito, y ese es un tema que se está siendo investigado, y de ahí que quiere que el secretario de Justicia o el ministro de Justicia lo insulta todos los días para que renuncie, poner a otro que pueda parar la investigación de Mueller y que todo eso quede por abajo de la alfombra. Sí, ya con ese crimen
es posible una acusación constitucional contra Donald Trump. Ni siquiera terminada aún el tema de la colusión rusa, toda esa investigación del fiscal del FBI. Ni siquiera hemos entrado a esa etapa y ya tenemos varios ex colaboradores de Donald Trump condenados, que es el caso de Paul Manafort, su ex jefe de campaña, que fue condenado a varios años de cárcel por varios crímenes, y ahora Cohen, que acaba de confesar. El ex abogado. Así es, y se le ofreció inmunidad, acuérdate, y este es un tema importante, se le ofreció inmunidad a quien está a cargo de las finanzas de la administración, digamos, de la organización Donald Trump, que es su empresa. Su jefe de finanzas se le ofreció inmunidad. Y ahí hay un tema importante. ¿Qué viene dentro de la investigación judicial sobre los dineros de Donald Trump? Así que sus problemas están solamente comenzando, ¿no? Te invito, Patricio, a hacer una nueva pausa. Estamos hablando con Patricio Zamorano, analista político y director ejecutivo de Infoaméricas.info. Y cuando regresemos, ¿en qué contexto político llegan las elecciones de medio término del 6 de noviembre? Ya volvemos. Continuamos hablando con Patricio Zamorano, analista político y director ejecutivo de Infoaméricas.info, sobre las próximas elecciones de medio término del 6 de noviembre aquí en Estados Unidos. Patricio, ¿en qué contexto están llegando entonces estas elecciones que para muchos son clave en el futuro del resto de la presidencia de Trump y el resto de la vida de los Estados Unidos? No, yo te diría que no hay elecciones más críticas, yo diría, en las últimas décadas, quizás desde Nixon. Porque estas elecciones, para que la gente que nos está viendo entienda, se va a renovar la Cámara Baja, que se llama la Cámara de Representantes, y parcialmente el Senado. Y esas cifras y la posibilidad que el Partido Demócrata pueda retomar el control, especialmente de la Cámara Baja, implica la posibilidad de impeachment o de una acusación política o de una acusación constitucional. Entonces, al presidente Trump. Así es. Entonces se juega Donald Trump, yo diría, la vida política, y hay que recordar que el proceso de Richard Nixon tardó más o menos como 3 años. Entonces, incluso para ese estándar, este ha sido un proceso un poco más rápido. Pero no cabe duda que si la Casa de Representantes es ganada por el Partido Demócrata, es el principio del fin, en el sentido de judicializar y de politizar de una manera concreta con las herramientas que la Constitución provee para organizar una acusación constitucional contra Donald Trump. El quórum del Senado es alto, se necesitan 2/3. Si lo aprueba la Cámara Baja, va al Senado, son 2/3. Entonces, es un quórum importante. El Senado decide como jurado si hace impeachment, si acusa constitucionalmente y expulsa a Donald Trump de la presidencia. Eso ya es un poco más complicado, pero no te quepa duda que si Donald Trump continúa con estos escándalos, y especialmente con el tema de los crímenes, este país es muy legalista. Entonces, si el nombre de Donald Trump como presidente sigue apareciendo en las cortes, no te quepa duda y no me cabe ninguna duda que republicanos con un nivel moral alto se podrían abrir en el Senado a la posibilidad de votar contra Donald Trump. Eso no me cabe duda. Porque los republicanos están en una disyuntiva y es apoyar a Donald Trump, porque si no los apoyan, como insulta, incendia a medio mundo, también temen que entren en la lista negra de él y dicen no nos animamos, no nos queremos arriesgar a ir en contra de él, pero al mismo tiempo, como ven que su popularidad viene descendiendo de manera importante, dicen si no nos bajamos de este barco ahora, esto va a terminar en una tragedia en el Titanic. Entonces no saben si de alguna forma darle la espalda para salvar su pellejo, porque si no, no van a ser reelegidos, o seguir apoyando a un caso que podría llegar a ser caso perdido, porque podría terminar en un juicio político, incluso hasta con la propia presidencia. Yo te diría que incluso pensar un poco en el voto independiente, moderado, medianamente conservador, que moralmente va a condenar al Partido Republicano si sigue apoyando a un presidente como Donald Trump. Es cierto, hay que recordar que Donald Trump todavía tiene un voto duro. No hay ninguna duda que hay un voto duro republicano militante que pero que no llega a ganar la elección con ese solamente voto duro. No alcanza. Sin duda que él ganó la elección, bueno, primero por un accidente, porque efectivamente sacó 3 millones menos de votos que Hillary Clinton, también porque ganó ciertos condados específicos. Se ha comprobado que fueron 90.000 votos que definieron una elección de 300 millones de habitantes, pero en el sentido estricto va a perder
y las cifras lo concuerdan, muchos votos de ese voto moderado independiente, los niveles de inscripción de gente que se va a inscribir para las primarias del Partido Demócrata han subido de una manera exponencial. Se nota que la gente se ha movilizado y moralmente yo diría que Donald Trump cometió el error de no convertirse en un factor de unión. Al contrario, se autoconvirtió en un factor de división y ha polarizado el país, y en esa ecuación creo que termina perdiendo. Patricio Zamorano, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer, como siempre, Jorge.